Ahora sí, luego de la introducción que tuvimos, vamos a comenzar con la clase del día de hoy, chiquillos. Tal como les comenté, vamos a trabajar todavía con ácidos y bases. Voy a dar una pincelada acerca de cómo va a ser el término de nuestro semestre y, por supuesto, vamos a ver un poquito el resultado de las pruebas. ¿A qué resultado? Estadísticas generales. Ustedes saben que yo les cuento cómo estuvo la participación de cada curso, cuál fue el promedio de cada curso, pero les adelanté que hubo muy buenas notas. Esa es la intención. La intención es que uno aprenda, que pueda aplicar los contenidos que yo les quiero entregar, por supuesto, y que ustedes puedan rendir buenas pruebas para que no les perjudique en sus notas de enseñanza media ni en su ranking. Ya que estamos a puertas, chiquillos, y tengo que decírselos, les deben quedar 5 meses de clases como alumnos de enseñanza media para ya dar este gran brinco a la educación superior. Nunca está de más, así que lo voy a repetir. Si alguien necesita ayuda respecto a algo que, no sé, que le esté funcionando mal o que no sepan, por favor no duden en contactarme. Lo mismo, aprovechen las instancias que les da el colegio, las charlas, eh, las reuniones donde se van a informar el proceso de postulación de la prueba de transición, cómo son los beneficios. Hay hartos beneficios, chiquillos. Solo hay que postular. Mientras tanto, recuerden que tienen que tener registro social de hogares. Ya con el tema de la pandemia, yo creo que todos los hogares y las familias tenemos este registro, pero para quienes no lo tengan, comiencen a gestionarlo a través de Internet. ¿Ya? Si no saben cómo, busquen ahí en Google. Si no pueden, si no lo encuentran, pidan ayuda. Siempre va a haber alguien dispuesto a ayudar a los chiquillos. Es importante que puedan acceder a todos esos beneficios. La educación superior es muy cara, ¿ya? Y una familia promedio del hogar de Chile no puede pagar las cifras que nos cobraría una universidad, un instituto, un centro de formación técnica, una escuela, una academia, ¿ya? Una vez dicho esto, entonces el título de la clase del día de hoy, clase número 16, hoy día jueves 17 de junio del 2021, dice equilibrio iónico de ácidos y bases. O sea, seguimos trabajando con estos amigos que liberaban, que absorbían protones, los pares de electrones, ¿cierto? Pero ya vamos dejando un poquito atrás las teorías porque reconocemos cuándo es un ácido y cuándo es una base. Y resulta que yo me di cuenta que ustedes tienen bastante claro ese concepto o que se prepararon muy bien para la prueba porque las estadísticas dijeron lo siguiente. La participación en los cuartos medios tiende a ser un poquito baja. Y aquí yo apelo a que quienes tengan pruebas pendientes, a quienes yo nombré ya al inicio de la clase antes de empezar la grabación, por favor me escriban. Yo no quiero cerrar el semestre, chiquillos, y poner puras notas deficientes. No es mi estilo, no me provoca sensaciones buenas, ¿ya? Tampoco voy a ir por la vida diciendo, oh, puros 7. No, porque la calificación es algo, es una evaluación del proceso de ustedes. ¿Cómo fui en la asignatura? Fui constante, fui sistemático, dediqué tiempo. Ahí yo no tengo problema en poner 7, pero hay que mostrar responsabilidad. Cuarto año medio B, 69% de participación, solamente, igual son hartos, pero faltaron 8 alumnos que rindieron la prueba. Los invito a esos 8 alumnos a que me escriban, me cuenten qué pasó, no había internet, estaba enfermo, profe, se me olvidó, se me cerró la prueba, explíquenme su situación, ¿ya? Y el cuarto año medio C, promedio, espérenme, creo que me equivoqué ahí. Sí, me equivoqué. Era un 65, sí, está bien. Un 65% de participación, 28 de 43 alumnos. Aquí igual hay hartos alumnos que no rindieron la prueba, chiquillos. 15 alumnos que no rinden. Y yo necesito saber el por qué. De todas formas, el promedio del curso fue un 6,3. O sea, ya ustedes se pueden imaginar que hay mayor cantidad de notas buenas que de notas deficientes. Lo bueno es que en los cuartos medios, chiquillos, yo tengo muy pocos promedios rojos, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, de primero, que ahí hay mayor concentración de notas deficientes, en los cuartos medios estamos controlados respecto a las calificaciones bajo 4, ¿ya? Eso respecto a la participación, información importante para que la distribuyan a través de su WhatsApp de cuarto medio B y cuarto medio C, las pruebas rezagadas de química. Hay solamente una fecha para poder rendir esa prueba, es el próximo martes 22 de junio en la plataforma WebClass.
desde las 14 horas hasta las 23:59. Si, por ejemplo, Pedrito no ha dado ninguna prueba, ese día él va a tener las 3 pruebas disponibles. ¿Ya? No tengo ese caso en los cuartos medios. Ya en los cuartos medios, o creo que hay 2 alumnos que me deben, por eso pido que me escriban correos electrónicos que me avisen qué está pasando. Pero si yo no di la prueba 2, ese día va a estar publicada la prueba 2 a la persona que no tiene la prueba rendida, ¿ya? Los que tienen todas sus notas, chiquillos, que recuerden que en WebClass tienen que tener 3 notas en la asignatura, no tienen por qué dar otra prueba, ¿ya? Sino que para todos aquellos que están pendientes, por eso aquí puse en grande, rezagados, ¿ya? Respecto a la cuarta nota, ustedes saben que este semestre como mínimo tenemos que cerrarlo con 4 notas. Como ya hicimos 3 pruebas, la cuarta nota no es prueba, chiquillos. Es un trabajo que vamos a realizar preferentemente en clases. Ustedes y yo vamos a estar trabajando aquí en esta pantalla a contar del próximo jueves. Desde el próximo jueves nos vamos a encontrar aquí, por eso encarezco la asistencia. Hay solamente 28 alumnos, ya yo sé que estamos cansados, sueño, frío, ya lo hablamos, pero tenemos que dar el último empujón para terminar bien el semestre, ¿ya? ¿El trabajo de qué va a ser? Va a ser a modo de finalización y de cierre de la unidad de ácido base, así que van a ser unos ejercicios bastante entretenidos que los vamos a ir haciendo juntos. Las instrucciones, la modalidad, la entrega, qué es lo que voy a evaluar, el próximo jueves yo voy a traer aquí, por supuesto, la rúbrica, vamos a hablar de qué es lo que voy a evaluar y vamos a empezar a trabajar juntos. Mi idea es que ustedes aprovechen la clase de química junto conmigo para poder avanzar en el trabajo. Es un trabajo muy breve, chiquillos, así que quienes tengan, por ejemplo, profe, tengo promedio rojo o tengo un promedio bajito, pónganle toda la motivación porque es la instancia para poder subir su promedio. ¿Dudas, preguntas, consultas con lo que acabo de decir para irme completamente a nuestra clase del día de hoy? ¿Se entiende todo o hay dudas? Díganos más, chiquillos. ¿Nadie tiene dudas? ¿Alguien me está escuchando? Yo tan enérgica que estoy, a ver. Sí, Ah, profe. ya, ahí estaba, muy bien. ¿Se entendió todo entonces? Vamos al objetivo de la clase, porque ustedes saben que todas nuestras clases tienen que tener una meta a alcanzar, y en este caso, que ya estamos cerrando esta unidad de ácido base, donde vamos a hacer unos ejercicios que son un poquito más complicados, pero no enormemente complicados. Si ustedes tienen bien la base que evaluamos en la prueba 2 y en la prueba 3, aquí no van a tener ningún problema. Pero ojo, pestaña y ceja bien atentos. Dice, comprender el concepto de constante de acidez y basicidad relacionado con el porcentaje de ionización. Es decir, hoy día vamos a conocer 3 conceptos nuevos: constante de acidez, constante de basicidad y porcentaje de ionización. ¿Ya? Estos 3 conceptos son muy aplicables en las ecuaciones de ácido-base. Entonces nosotros tenemos que comprender qué es para la próxima semana, en un ejercicio, aplicar cómo podríamos trabajar con estas constantes y este porcentaje de ionización. ¿Cuál es la información importante que nos entregan en una reacción de ácido y base? ¿Ya? Vamos entonces, recuerden que este material yo lo comparto en Classroom, sin embargo es bueno que ustedes tomen sus apuntes, vayan extrayendo ideas, que se acostumbren a que mientras el profesor narra la clase, ustedes tienen que extraer las ideas más importantes, ¿ya? Esto es, yo creo que ustedes están desarrollando una habilidad súper importante para la educación superior, que es la toma de apuntes, que es el escuchar. Uno tiende ahí a escuchar mucho. ¿Escriben en la pizarra? Obvio que sí, ¿ya? Pero no lo escriben todo. Por eso es importante que ustedes aprendan a tomar apuntes, chiquillos. Pero para poder, por supuesto, relacionarnos con esta unidad que ya nos ha acompañado durante estos meses, vamos a recordar que las sustancias ácidas y básicas se caracterizan por su categorización en la escala del pH. Nosotros sacábamos las concentraciones, ¿cierto? Identificábamos un pH si es que había concentración de hidrógeno, o identificábamos un pOH si había concentración de iones hidroxilo. Y en base a una escala, si era menor que 7, la sustancia era ácida; si era mayor que 7 en una escala de pH, la sustancia era básica; y si era igual a 7, era neutra. Pero resulta
que cuando se trata de constantes, cuando una especie tiene una constante, tenemos que especificar si es un ácido fuerte o es un ácido débil, o si es una base fuerte o si es una base débil. Y ese es el propósito de la constante de acidez y la constante de basicidad. Cuando a mí me entregan el valor de una constante, es porque yo estoy en presencia de un ácido o de una base débil. ¿Cómo catalogábamos o cómo clasificábamos estas sustancias? Era según la fuerza que ellos tenían. Entonces, cuando hablamos de fuerza, nosotros nos vamos a imaginar cuál es el poder que tiene esta sustancia ácida y base de no disociarse, de no separarse completamente. Entonces, yo aquí en la imagen les comparto lo siguiente. Dice, los ácidos y las bases fuertes son electrolitos fuertes. Se ionizan completamente en agua, es decir, cuando nosotros hablamos de ácidos y bases fuertes, tenemos estas especies que se separan completamente y que cuando están en contacto de agua solamente existen en forma de iones. Y a esos iones que conducen la electricidad nosotros le llamamos electrolitos. Entonces, si mi ácido o mi base se separa completamente, tengo electrolitos fuertes. Pero yo también les conté que habían veces en que no se separan completamente, en que algunas partes de esta sustancia se forman como iones, pero que daban trazas del compuesto que no se disociaba. Cuando eso ocurre, nosotros hablamos de ácidos y bases débiles. ¿Por qué? Porque se ionizan parcialmente. No es todo, sino que solo un poquito, ¿ya? ¿Y cómo nosotros podemos evidenciar eso? Porque cuando hablemos de constante, o sea, de ácidos y bases débiles, va a haber el valor de una constante de acidez o de una constante de basicidad. Fíjense, si nosotros miráramos una solución así con un microscopio, nos daríamos cuenta que cuando hablamos de ácidos fuertes, imagínense que estas cajitas donde muestran las partículas ya es no sé, un vaso precipitado, ¿ya? Y vamos a mirar la solución, ¿cierto? Le hacemos el análisis, la caracterizamos, y si nosotros le hiciéramos un análisis microscópico, nos daríamos cuenta de que este HCl, que estaba todo juntito, fue capaz de separarse completamente como iones en el equilibrio. A eso nos referimos con equilibrio iónico. El año pasado nosotros calculábamos, ¿cierto?, la constante de equilibrio en función a cuando se igualaban las concentraciones. En el caso del pH, trabajamos con una misma constante, pero para saber si esa constante corresponde a un ácido o base, la llamamos constante de acidez o constante de basicidad. Pero miren lo que ocurre en el ácido débil. En el ácido débil, antes de la ionización, es decir, antes de este contacto con el agua para ver si se separan o no, vamos a tener el compuesto que es el ácido fluorhídrico. Pero resulta que cuando él llega a su equilibrio, existen los iones, existe el ion H+, y existe el ion fluoruro, ¿ya? Pero también hay trazas del mismo compuesto. O sea, ¿hubo separación? Sí, pero no total como en el caso del ácido fuerte, ¿ya? Esa es la forma de analizar que tenemos. Lo mismo ocurre, chiquillos, cuando tenemos bases fuertes y bases débiles. La base fuerte va a estar completamente disociada y la base débil va a estar parcialmente disociada y también va a existir, ¿cierto?, una concentración de reactante que no se formó como ion. Hasta ahí, ¿hay preguntas? ¿Se entiende el concepto de ácido y base débil? Que nosotros estuvimos trabajando un poquito clase a clase, pero aquí está la explicación de por qué ocurre, ¿ya? Muchas gracias. Continuamos entonces. Aquí yo traje algunos ejemplos de reacciones de ácidos débiles que forman electrolitos débiles. Recuerden que el electrolito es este que conduce la electricidad cuando está en forma de ion en una solución acuosa. Solución acuosa no se les puede olvidar que es cuando cualquier compuesto está mezclado con agüita, ¿ya? ¿Por qué nosotros lo mezclamos con agua? Porque queremos ver si se disocia y en esa formación de ion, qué características está teniendo cada una de esas sustancias. Entonces, en los ácidos débiles van a encontrar, por ejemplo, el ácido fluorhídrico, el ácido nitroso, ¿cómo se llama? El ácido sulfuroso,
el agüita con el agüita que forman estas especies, ¿cierto? Y en los ácidos fuertes, ¿ya? Encuentran ácido clorhídrico, ácido nítrico, ácido perclórico, ácido sulfúrico, etc. Sin embargo, fíjense en cómo es la nomenclatura de la simbología. Cuando yo hablo de ácidos débiles, ocupo una doble flecha en ambos sentidos. Eso quiere decir, puedo tener partes de reactantes en la solución y también puedo tener producto en la solución. ¿A qué se refiere? A que van a coexistir en la misma fase tanto los compuestos unidos como los compuestos por separado. Por eso ocupamos en la doble flecha cuando hablamos de ácidos débiles o de bases débiles. Mientras que cuando nosotros queremos identificar una reacción de un ácido fuerte, la flecha es en un único sentido. ¿Por qué? Porque dice, de los reactantes, todo se está convirtiendo a productos. Es decir, de este ácido clorhídrico que yo tengo acá, todo se está separando y está formando este H3O más y este Cl menos, ¿ya? Por eso es el motivo de las flechas, de los indicadores. Doble dirección cuando son débiles, única dirección cuando son fuertes, ¿ya? Entonces aquí también traje algunos ejemplos de bases débiles y de bases fuertes, porque es importante que ustedes se empiecen a familiarizar con ellos. No porque yo les vaya a preguntar, dígame usted, ¿cuál es un ácido débil o cuál es un ácido fuerte? Sino que cuando uno después estudia una carrera con química o relacionada con la ciencia, hace más fácil la pega el ya, verdad que este era débil, se disociaba parcialmente, doble flecha. Uno por repetición ya va adquiriendo más conocimientos, ¿ya? Así que les va a servir, por supuesto. Pero resulta que yo les hablé de una constante. Y todo este tiempo les he hablado, perdón, de que esta constante es característica para los ácidos débiles. ¿Cómo nosotros llegamos a calcular esta constante? ¿Cómo se determina? Al igual que siempre, recuerden que en química todas las constantes tienen que ver con esta relación de concentración de producto dividido concentración de reactante. Siempre esa es la forma que tenemos de calcular una constante. En este caso, vamos a hablar de constante de K sub A cuando es constante de acidez. Lo voy a escribir aquí para que a nadie se le olvide. Cuando hablamos de K sub A es una constante de acidez. Y cuando hablamos de K sub B es una constante de basicidad. O sea, prácticamente cuando hablamos de, vamos a hablar de un ácido débil, de un ácido, uy, que tengo malo el pulso hoy día, chiquillos, ácido débil y una base débil. ¿Ya? Entonces, tener en claro que cuando hablamos de las constantes, nos vamos a referir K sub A, constante de acidez, K sub B, constante de basicidad, y cada una describe respectivamente un ácido débil o una base débil. Entonces, como decía el objetivo de nuestra clase, nosotros tenemos que aprender a asociar esta constante cuando el producto que yo tengo es un ácido o es una base. Y miren lo que nos dicen acá. Yo pegué estas imágenes porque es importante que nosotros comprendamos qué nos quiere decir. No solamente basta con conocer una expresión matemática, sino que saber cuál es su interpretación. En este caso dice, si el valor de K sub A es mayor que 1, o sea, si estamos hablando de un número entero que es mayor que 1, que el K sub A sea más grande, se indica que el ácido es fuerte. O sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, yo les digo, chiquillos, mi K sub A es de 1000. Ustedes me dicen, ¿es un ácido fuerte o es un ácido débil? Si yo les doy el valor del K sub A. A ver qué tan atentos están. Si el K sub A es mayor que 1, indica que el ácido es fuerte. Si yo les digo que mi K sub A es de 1000, ¿el ácido es fuerte o débil? Es fuerte. Fuerte. Muy bien, tía. Por lo tanto, si yo les doy el valor de la constante de acidez o de basicidad, ustedes pueden interpretarlo y pueden saber si se va a disociar
parcial o completamente en base a un valor. ¿Quién nos discrimina ese valor? El 1. Si es mayor que 1, es fuerte. Si es menor que 1, va a ser un ácido débil. Y si es débil, aquí dice, estará solo parcialmente disociado. Lo parcial obviamente significa que no es el 100%. Eso quiere decir que la concentración de los productos es menor que la de los reactantes. ¿Se acuerdan el equilibrio químico que hacíamos el año pasado? Cuando veíamos el principio del Letelier, ¿hacia dónde se va? ¿Se va hacia los productos o se va hacia los reactantes? Es lo mismo que ocurre acá. Aquí, si nosotros tenemos un ácido que se está disociando parcialmente, los productos que vamos a obtener va a ser en menor concentración a la especie que yo quiero disociar, porque no se disocia completamente, ¿ya? Por eso ocurre que ponemos doble flecha, doble sentido. Tengo un poquito de producto, pero también tengo un poquito de reactante. ¿Preguntas hasta ahí, chiquillos? Mientras tomo un poquito de agua. A ver, me respondieron por aquí. Gracias, Dani. Muy bien. Continuamos entonces. Respecto a cuál es la significancia o cuál es la relación que nosotros vamos a tener entre estas constantes, porque recuerden que nosotros ya llegamos a asociar que el pH más el pOH siempre sumaban 14. O sea, si yo conocía el pH, ya también iba a conocer el pOH. Si yo conozco el pH, sé la concentración de H+, pero si conocía el pH, conozco el pOH y también sé la concentración de OH-. Entonces son todos datos y valores que están relacionados, que de uno podemos llegar al otro, tal cual como lo hicimos en la actividad formativa cuando completábamos la tabla. ¿Ya? ¿Qué pasa si el valor del K sub A es igual a 1? ¿Ya? Eso no ocurre, Bárbara. Sin embargo, puede haber un ejercicio que diga que el K sub A es igual a 1 y también se consideraría que la disociación es total, ¿ya? Porque ustedes se van a dar cuenta, chiquillos, cuando veamos la tabla del K sub A, que son valores muy pequeñitos, ¿ya? Por eso se van a dar cuenta de lo que ocurre en los ácidos y bases débiles. Importante, la constante de acidez para los ácidos y la constante de basicidad para las bases o especies alcalinas tienen una relación. ¿Cuál es la relación? La que aparece aquí. Así como nosotros llegábamos, la concentración de H+ y la concentración de OH era igual a nuestra constante de ionización del agua, se cumple lo mismo para la constante de acidez y la constante de basicidad. El producto entre ellas va a ser siempre igual al KW. ¿Cuánto era el KW, chiquillos? ¿Cuánto es el KW? De nada, Giselle. No, Bárbara, perdón. ¿Cuánto era el KW? Vamos, vamos, despertando. 1 por 10 a la menos 14. Eso, muy bien, Melanie. Entonces, resulta, ¿quién más me contestó por aquí? Muy bien, Dani. Resulta que cuando nosotros llegamos a esa expresión, significa que de una constante podemos obtener inmediatamente la otra constante. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la constante W tiene un valor fijo, que es el producto de la autoionización del agua, y que el K sub A probablemente yo se los voy a entregar, porque hay tablas donde se tabulan estos datos, ¿ya? Aplicar logaritmo entonces sigue diciendo que si nosotros le sacamos ya el logaritmo al K sub A y le sacamos el logaritmo al K sub B, vamos a tener la misma suma de 14. ¿Por qué? Porque se cumple exactamente lo mismo que la concentración de H más la concentración de OH. Solamente que aquí trabajamos con K sub A y K sub B. ¿Por qué? Porque este ácido base es débil y no sabemos realmente cuál es la concentración de ese ion en solución. Entonces, fíjense, ¿cómo estamos con la hora? Ahí sí. Aquí está la tabla. Yo esta tabla la saqué del libro que les compartí en varios PowerPoint tienen el link. Si alguien no tiene el link y quiere tener el libro de química de tercero y cuarto en formato online, me escribe un correíto, yo le mando el link, inmediatamente ustedes lo pinchan y les aparece el libro, chiquillos. Esta tabla me parece interesante porque si ustedes se dan cuenta, nos dicen
La tabla número 14, constante de acidez a una temperatura determinada. Recuerden que en química siempre tenemos que controlar esas variables. La temperatura y la presión son variables que modifican el estado de una sustancia. Por eso cada vez que ustedes lean una tabla, se van a dar cuenta que especifica arriba presión igual a una atmósfera, o si no, temperatura igual 25 grados Celsius, porque necesitan decirnos bajo qué circunstancias fue medida esta constante. En este caso, nos ponen una serie de ácidos, la reacción de cómo podemos identificar el ácido, pero fíjense, solamente voy a trabajar con este caso A en esta clase, solamente voy a analizar este caso A. Para el ácido bromídrico, el perclórico, el clorhídrico y el nítrico, ¿qué dice del caso A? ¿Hay un valor en específico o solamente generalizan? ¿Cómo es el caso A para esas especies? Generalizan. Lo generalizan, ¿cierto? ¿Por qué? Porque fíjense, si nosotros miramos aquí, aquí nos están diciendo que hay una flecha, una flecha, una flecha, una flecha. Inmediatamente yo me acuerdo que la profe dijo, cuando hay solamente un sentido, significa que este ácido se disocia completamente. Y si la disociación es del 100%, el caso A es mayor que 1. Y si es mayor que 1, significa que 100% de separación, no tengo que trabajar con mi constante de acidez, porque son ácidos que están completamente disociados y que puedo trabajar como lo hicimos antes para la prueba. Concentración de OH, concentración de H. No necesito saber cuál es mi constante, porque todos los reactantes se transforman a productos. Pero ¿qué ocurre después? Miren, empiezan a aparecer números, y estos números van variando, no son constantes, van a variar, y son todos más chiquititos que 1. Por eso yo le respondí a Bárbara que no existía el caso, o que si existiese de que el caso A fuese igual a 1, sería igual una disociación total. ¿Por qué? Porque las constantes de acidez tienden a tener valores muy pequeños. ¿Cómo identifico? Porque miren, inmediatamente se cambió a doble flecha. Y la doble flecha era especificación de una disociación parcial. Entonces, es bueno que ustedes trabajen con esta tabla, que cuando yo les mande el material la miren, la analicen de la misma forma que lo estamos haciendo nosotros, y que para la próxima clase la tengan, por supuesto, o abierta en una fotito, yo igual la voy a tener en la clase, para que vayamos sacando datos. Porque la constante de acidez, chiquillos, o de basicidad, no se aprende de memoria, porque es característica para cada compuesto. ¿Ya? Uno después ya dice, sí, este es 1,8 por 10 a la menos 5, porque el ácido acético, por ejemplo, se ocupa mucho en ácido base. Entonces uno como que ya se lo aprende de memoria, pero no es un requisito si que ellos aprendan a hacer la tabla completa. No. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas, consultas hasta aquí? ¿Nadie tiene dudas? ¿Se entiende la clase? ¿Me siguen el hilo? Vamos entonces. Excelente. Así como hay constante de acidez, también hay constante de basicidad y hacemos lo mismo. Fíjense, los más ocupados, hidróxido de sodio o hidróxido sódico o hidróxido de potasio. Solamente un sentido, disociación, 100%. El K mayor que 1. Por eso es muy grande, no se especifica cuánto vale. ¿Por qué? Porque no lo ocupo en ejercitación. Cuando nosotros trabajamos con constantes que son mayores que 1, trabajamos solamente con el valor de las concentraciones de OH o concentración de H. Pero cuando esto cambia y la dirección es en doble sentido, vamos a tener un valor distinto para la constante de basicidad. Fíjense, los órdenes de los exponentes negativos, es decir, son números muy pequeñitos, 0,00 algo, 0, miren el de la anilina con la que teñimos la ropita, con esta ropa que es como ahora está de moda de hartos colores, tie-dye se llama, tie-dye, no sé cómo, la profe Claudia nos podría decir cómo se pronuncia, ¿ya? En la anilina es aquella especie que nos sirve para teñir nuestra ropa, pero es muy débil. ¿Por qué? Miren su constante de basicidad, es 10 por 10 a la menos 10, o sea, 427 por 10 a la menos 10. Entonces es 0,00000000427. Entonces es son números muy pequeños. Por eso está la distinción. Mayor que 1, 100% de disociación.
menor que 1, distinto porcentaje de ionización dependiendo, por supuesto, del compuesto. Ya, chiquillos. Preguntas ya para ir sintetizando y cerrando nuestros contenidos. Dice, ¿qué ocurre cuando se está en presencia de ácidos y bases fuertes o débiles? En la mayoría de las reacciones que ocurren con este cambio de pH, ¿ya? Nosotros en el laboratorio vamos a medir este cambio de pH a través de una reacción. La reacción, por supuesto, como no la podemos simbolizar, sino que ocupamos una ecuación química para simbolizarla, va a tener un giro que se llama, ¿ya? O un viraje. ¿Qué es el viraje? Cuando yo estoy en el laboratorio y miro, ¿ya? Yo digo, yo quiero saber esto, ¿cuál es el pH? Pero para eso yo tengo que agregar un indicador. El indicador es un compuesto que no va a alterar ya la reacción que yo tengo aquí, pero sí la va a caracterizar físicamente. Por ejemplo, puede haber un cambio de color. Si yo le pongo fenolftaleína a esto, que es un indicador que se ocupa mucho en ácido base, va a haber un viraje, es decir, el color de la solución que yo tengo aquí va a torna a otro color, ¿ya? Y cuando hay un viraje, un giro o se torna a otro color, hay un cambio en el pH de la solución. Y ese pH nos va a permitir a nosotros especificar en un laboratorio si estamos en presencia de una sustancia ácida o de una sustancia básica. ¿Por qué yo no doy una clase completa a hablar de indicadores, chiquillos? Ustedes lo pueden encontrar en el libro que yo les hablo, pero yo no les voy a explicar completamente más que un indicador es quien nos hace virar una solución para poder caracterizarla, porque eso tiene mucha aplicación en el laboratorio. Y como estamos con clases virtuales, no se van, yo les podría decir, la fenolftaleína gira de naranjo a azul en ácido. No sé, pues, la chiquitolina gira de celeste a verde. Y en una escala de pH que también tiene colores, que si ustedes se dan cuenta, las que hemos visto tienen muchos colores, vamos reconociendo qué pH tiene la solución. Pero no se justifica que lo hablemos tanto porque no lo podemos aplicar en el laboratorio. Pero sí se los nombro para que sepan ustedes que hay un concepto que se llama indicador. ¿Para qué nos sirve ese indicador? Porque muchas veces vamos a estar en presencias de ácidos fuertes, como dice la imagen. Y estos ácidos fuertes están asociados sí o sí a producir una base débil. ¿Se acuerdan? Era como el conjugado. Ácido con base, lo mismo ocurre aquí. Cuando estamos en presencia de un ácido fuerte, lo que se va a formar es una base débil, es decir, es su contrario. Ácido, base, fuerte, débil. Absolutamente su opuesto. Lo mismo ocurre, si comenzamos con una base débil, vamos a terminar con un ácido fuerte. Lo mismo ocurre para bases fuertes hacia ácido débil y de ácido débil hacia base fuerte. ¿Esto por qué ocurre? Porque recuerden que las partículas se están separando, están rompiendo sus enlaces y se están formando como ion porque están en una solución acuosa en presencia de agua. Y el agua, como tiene un carácter anfótero, recuerden que se comporta como ácido y como base, ella es capaz de que estos iones en solución conduzcan la corriente eléctrica a través de los electrolitos y más encima nosotros podamos identificar cuál es la concentración de cada uno de ellos. ¿Ya? A eso se refiere. Y por último, y para terminar la clase, vamos a hablar del porcentaje de ionización. El porcentaje de ionización tiene que ver con la fuerza o con el cómo yo puedo medir ya cuánta fuerza tiene un ácido o una base. En este caso, nosotros el porcentaje de ionización lo vamos a trabajar con los ácidos, ¿ya? Porque vamos a saber cuánto se separan o cuánto no se separan. El porcentaje de ionización es una fórmula, y yo se las puse aquí, que se calcula como la concentración de H+ y la concentración del ácido al inicio. Es decir, yo partí con una concentración de ácido 0,5 molar. La concentración ahí es 0,5 molar. Y como estamos hablando de un porcentaje, lo multiplicamos por 100. Aquí especifiqué, por supuesto, a qué se refieren los parámetros de las concentraciones para que ustedes puedan evaluar esta fórmula. ¿Ya? El porcentaje de ionización es una forma de poder saber la fuerza, pero también saber cuántas moléculas se están convirtiendo en iones. Por eso se llama porcentaje de ionización. Cuánto a través de una sustancia que está unida completamente al estar en presencia de agua se puede separar. ¿Por qué? Porque recuerden que los ácidos y bases débiles no se separan completamente.
Para la próxima clase vamos a empezar trabajando con este ejemplo. Lo dejo en el PowerPoint si alguien quiere indagar por ahí. Dice, si el ácido fluorhídrico de concentración 0,5 molar tiene un pH de 2,2, ¿es un ácido fuerte o un ácido débil? Si alguien quiere, por supuesto, dejar fluir su lápiz e intentar hacer este ejercicio, maravilloso, es con lo que vamos a comenzar la próxima clase, chiquillos. Los dejo invitadísimos. Recuerden que vamos a empezar a trabajar en nuestra cuarta nota. Lo vamos a hacer juntitos para alivianar el término de este semestre. ¿Ya? Por supuesto, antes de despedirnos, recojo 2 opiniones que me digan qué fue lo que aprendimos hoy. ¿Los escucho o los leo? ¿Cómo identificar un ácido fuerte o una base fuerte o débil? Ya, muy bien, Pia. ¿Bajo qué conceptos? A ver, ¿quién más ayuda a la Pia a explicar qué aprendimos hoy día? Muy bien, Pia. A través de las constantes K sub A y K sub B. Muy bien, Sofi. ¿Qué más aprendimos? Ya aprendimos muy bien, Dani, con sus constantes si son mayores o menores que 1. Eso era la brecha de que nos calificábamos como fuertes o débiles. Excelente. ¿Quién más quiere hacer su aporte de qué aprendimos el día de hoy? Voy a subir este material, chiquillos, ahora mismo al Classroom, ¿ya? Para que puedan, por supuesto, digerir mejor la materia y todo. Que se relacionan con la constante de ionización del agua. Muy bien, excelente, Sofi. Me voy contenta entonces con estas opiniones. Recuerden que después de las clases siempre tienen que hacer un proceso de metacognición. Tienen que empezar, ¿qué aprendí? ¿Y cómo lo puedo unir a lo que aprendí la semana pasada? ¿Ya? Eso es importante, que los saberes se vayan juntando para que luego tengamos un contenido fluido. Chiquillos, les recuerdo, 22 de junio, prueba para los rezagados. 1, 2 y 3 publicados en Webclass desde las 14 horas. Próximo martes 22 de junio. Y por supuesto, no olviden revisar los contenidos. El material en Classroom, las notas y las pruebas en Webclass y las clases en el canal de YouTube. ¿Ya? Eso, me voy a dejar de compartir pantalla. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? Ah, me llegó otro comentario. Identificar ácido o base fuerte o débil a través de la constante, y si la flecha es doble o en un sentido también si es mayor o menor que 1. Luego vimos el porcentaje de ionización. Muy bien, excelente, Melanie. Maravilloso. Vamos a... ¿Alguien tiene preguntas, chiquillos, antes de despedirnos? ¿Todo clarito?